Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te hablaremos de los símbolos de la Biblia, así que quédate con nosotros y suscríbete, y no se te olvide darle pulgar arriba. Bendiciones. Para todo cristiano, la Biblia es la palabra de Dios. Este es el término común con que le designamos al gran libro que ha guiado tanto al pueblo de Israel, refiriéndonos al Tanaj, y a la Iglesia, ya junto con las 27 obras que componen el Nuevo Testamento. En esta ocasión te presentaremos algunos símbolos que los escritores del texto bíblico, inspirados por el Espíritu Santo, utilizaron para referirse a la palabra de Dios. En ocasiones, los cristianos nos limitamos al término Biblia, pero curiosamente la misma Biblia nos ofrece una gama más amplia de términos metafóricos con los cuales podemos referirnos a la palabra de Dios. Pero antes, veamos brevemente de dónde viene la palabra Biblia. La palabra Biblia viene del nombre de la antigua ciudad de Biblos, llamada así por los griegos. Mientras en la Biblia se le nombra como la ciudad de Jebal y en Josué 13:5 la encontramos como la tierra de los Giblitas, en el primer libro de los Reyes capítulo 5 versículo 18 se nos describe que de esta región Salomón hizo traer madera para la construcción del templo. Según datos del famoso científico y divulgador de la ciencia y ya fallecido Isaac Asimov, Biblos fue una de las primeras ciudades de la civilización humana, cuya antigüedad solo es superada por la ciudad de Jericó. Isaac Asimov, en su libro La Tierra de Canaán, señala que la ciudad de Biblos probablemente fue fundada 4500 años antes de Cristo, y es posible que haya sido la más antigua de la humanidad, o al menos la segunda más antigua. Biblos era una ciudad que tenía el puerto más cercano a los bosques, en donde crecía el cedro, y de ahí se realizaban grandes embarcaciones de esta madera y otros productos principalmente al antiguo imperio egipcio. Desde esta ciudad se comerciaba el papiro, de lo cual deriva nuestra palabra papel. Por la comercialización de estos materiales, los antiguos griegos lo llamaron Biblos a esa ciudad, y de ahí también viene nuestra palabra Biblia, que quiere decir sencillamente conjunto de libros. Bien, pues vamos a ver algunos símbolos de la Biblia que podemos encontrar expresados en el mismo texto bíblico. Bueno, algunos símbolos de la Biblia son los siguientes. La Biblia se representa por medio de un espejo. Ahí en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 23 al 25, encontramos esta manera de expresarse de la palabra de Dios. Cuando dice la carta de Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se le llama espejo porque refleja la mente de Dios y también refleja la verdadera condición del hombre. La Biblia declara, ¿verdad?, cómo es el corazón de Dios. Si bien no podemos comprender totalmente la persona de Dios, porque la persona de Dios es infinita, pero sí nos declara aquellos valores, ¿verdad?, que Dios aprecia en el ser humano y lo que desea para cada uno de nosotros. Pero también la Biblia nos habla lo que hay en nuestro corazón, nos habla aquello a lo que podemos aspirar en una estatura espiritual cristiana. Bien, también la Biblia se representa como una semilla. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Se le llama semilla porque una vez que es plantada en el corazón de manera correcta, produce vida,
crecimiento y fruto espiritual. También encontramos, ¿verdad? Y en la famosa parábola de Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, la parábola del sembrador, ¿verdad? Y la semilla es el mismo reino de Dios, pero que el reino de Dios está expresado, está contenido en la palabra de Dios. También el agua es uno de los símbolos de la Biblia. Se le llama así por sus propiedades para limpiar, para mitigar la sed, para refrescar el alma humana. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios va purificando nuestro corazón, vamos limpiando, ¿verdad?, nuestra vida, pues, de ideas, supersticiones, conceptos erróneos que la Biblia pues va corrigiendo, ¿verdad? O Dios va corrigiendo, pero a través de su palabra. Podemos encontrar un ejemplo en la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, cuando dice de la iglesia, ¿verdad?, que Jesús entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, bueno, pues esto va creando, ¿verdad?, un corazón cada vez más limpio, vasos cada vez más aptos para ser usados por el poder de Dios. Amén. Se le llama también a la Biblia lámpara. En el Salmo 119, 105 encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Te has sentido alguna vez confundido? ¿Qué significado tiene tu vida en la tierra? ¿No sabes de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Sabes si hay alguna existencia después de esta vida? Estamos aquí en esta tierra como producto de una evolución biológica. Bueno, todo esto lo contesta la Biblia. Existe un Dios, existen los ángeles, existe vida en otro planeta. Bueno, la Biblia tiene respuestas para todas estas preguntas. Es una lámpara, evidentemente. Es una lumbrera la palabra de Dios. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Los mismos códigos morales, ¿verdad?, de que Dios le ha dado a su pueblo, eso es una lámpara en sí mismo. Un hombre, ¿verdad?, que se apega a una mujer, que se apega a los mandamientos de Dios, pues no se va a equivocar en la vida, mis amados hermanos. También dice segunda de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una lámpara porque nos muestra dónde estamos ahora, qué tiempo estamos viviendo. Nos guía en el próximo paso cuando tendremos que dar cuentas delante de Dios. La Biblia revela que todo hombre y mujer tendremos que dar cuentas de nuestra vida delante del Creador de los cielos y de la tierra. También, mis amados hermanos, la Biblia se relaciona con la figura de una espada. En Hebreos 4:12 encontramos que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Se le llama espada por su capacidad para cortar, ¿verdad?, en el sentido de que puede entrar al corazón humano. La palabra de Dios no solamente quiere morar en nuestra mente, en nuestras ideas, que se represente como una filosofía, como una religión, sino la palabra de Dios quiere estar en nuestros
corazones, pero tiene esa capacidad de arraigarse en el corazón de los seres humanos, siempre y cuando, bueno, pues nosotros permitamos, ¿verdad?, que la palabra de Dios eche raíces y entre la palabra de Dios a nuestro corazón. La palabra de Dios, la Biblia, también se relaciona con metales preciosos. Por ejemplo, el oro, que encontramos en Salmo 19:10, en el Salmo 119, versículo 127, con la plata, que encontramos en el Salmo capítulo 12, versículo 6. Dice 127 de los Salmos: por esto he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Y el Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Se hace referencia a las escrituras como metales preciosos porque son deseables, son preciosas, son bellas y de gran valor. Todo cristiano ama la palabra de Dios, ¿verdad? Y tiene una gran estima por el valor que representa la instrucción de Dios por medio de las Escrituras. También se le relaciona con algunos alimentos, mis amados hermanos, como símbolos. Por ejemplo, la leche. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, pues la leche espiritual se relaciona con aquellos rudimentos doctrinales que conocemos cuando comenzamos a conocer de Cristo y comenzamos a conocer a Cristo. Comenzamos a conocer de Dios y a Dios. Y bueno, pues la leche espiritual son aquellas verdades que comenzamos, ¿verdad?, a conocer en nuestra vida cristiana y que empieza a darle forma a nuestra vida espiritual y a nuestro andar con Dios. Son aquellos rudimentos doctrinales que tenemos que aprender en cuanto comenzamos nuestro caminar con Dios. También se le relaciona con la carne. Hebreos 5, 12 al 14. Bueno, pues es un poco extenso este pasaje, pero la carne espiritual son aquellas verdades doctrinales y teológicas que son de más amplia comprensión, que demandan más atención, que demandan un esfuerzo mayor de el cristiano, del creyente, por adentrarse a estas verdades. Requieren mayor estudio, concentración, hacer preguntas, leer constantemente las Escrituras, comprar libros, interesarse en las Escrituras, en la palabra de Dios, estudiar, ¿verdad? Estudiar, tener este hábito de ir profundizando en el estudio. Y bueno, pues estas verdades que son más completas, más a la vez tienen un grado de complejidad mayor, pues se les relaciona con el alimento de la carne por ser un alimento altamente nutricional. Ustedes saben que la carne aporta proteínas y energía al cuerpo. La carne es un alimento para adultos. Nadie le daría, ¿verdad?, a un pequeño de unos cuantos meses de nacido, pues un filete de carne pues que tenga una dificultad incluso para un adulto masticar. Bueno, pues la carne espiritual, la carne pues se relaciona, ¿verdad?, con aquellas verdades doctrinales que requieren pues cada vez más interés del cristiano, más espiritualidad del cristiano, más una relación cercana con Dios, más de su tiempo, en el sentido no solamente de leer, sino también de orar, y no solamente de orar, sino también adentrarse
a la lectura de la palabra de Dios, diferentes versiones de la Biblia, libros, consultar, ¿verdad? Pues con los propios hermanos sobre ciertos temas, con los pastores, estar charlando sobre un tema, sobre otro. Y bueno, pues esa es la carne espiritual. También, mis amados hermanos, lo encontramos como pan. Dice Jesús, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, pues Jesús, como el Logos, es la palabra misma de Dios, y Él es el pan de vida. Él es también la misma palabra de Dios. Bueno, también encontramos que la miel es un elemento que se puede relacionar, se puede representar la palabra de Dios por medio de este alimento. Dice el Salmo 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila de el panal. Bueno, pues la miel se le conoce como un alimento de un alto valor nutricional, en el sentido que es un alimento que da energías, aporta energía, aporta fuerza al organismo, tiene una gran cantidad de azúcares que, bueno, pues es indispensable para pues el cuerpo humano, ¿verdad, mis hermanos? Es indispensable que el cuerpo humano mantenga su energía, demanda, ¿verdad? Una energía, un cierto gasto de energía. Bueno, pues la miel es una pues es una sustancia muy interesante, mis amados hermanos, que aporta una gran cantidad de azúcares y por lo tanto energía y fuerza, vigor al cuerpo humano. Bueno, pues es dulce como la miel, también en el sentido no solamente que aporta fuerza, aporta energía, sino dulzura también, mis amados hermanos. La Biblia, a pesar de que podemos decir, ¿verdad?, que tiene cosas que son fuertes para el ser humano, como juicios que vienen para esta tierra, el juicio para el impío, pero también es un gran consuelo para el justo. Escuchar, ¿verdad?, el amor de Dios, saber cómo Dios camina cada día con nosotros, saber que tenemos una esperanza eterna, saber que Jesús, ¿verdad?, es nuestro buen pastor y que Él nos cuida y nada, dice una de sus promesas en Juan 10:28, nada las arrebatará de mi mano. Saber que tenemos un pastor seguro, ¿verdad?, que nos va a cuidar contra las contingencias del mundo. Bueno, pues eso es algo dulce, ¿verdad? Eso es algo reconfortante para el alma, mis amados hermanos, y por eso se relaciona también con la miel. Bueno, también encontramos que la escritura se relaciona con herramientas, mis hermanos, con elementos de la naturaleza. En este caso, un martillo. Dice Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Bueno, pues se hace referencia a ella como martillo por su habilidad para destruir, pero también para edificar. Fíjense cómo un martillo, ¿verdad?, tiene esta capacidad de destruir, pero también de edificar. ¿Qué destruye? Bueno, pues lo malo que hay en nuestro corazón, destruye viejas ideas, conceptos, pecados, pues cosas que son desagradables delante de Dios, pero a su vez también como martillo va construyendo, ¿verdad?, un edificio propio para la habitación de un Dios santo, de un Dios verdadero, un Dios puro,
que desea habitar en cada creyente. Entonces la Biblia en ese sentido pues es un martillo. También es fuego. Dice Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Otra versión dice, traté de resistirlo y no pude. Bueno, se llama fuego por su habilidad para juzgar, pero también para purificar y consumir. Estos tres aspectos están presentes en el concepto de el fuego. Y mis amados hermanos, pues son algunos de los símbolos que podemos conocer acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, cada uno de estos conceptos tiene una cierta profundidad espiritual, desde luego. Aquí únicamente en este video pues queremos pues mencionarlos y bueno, pues de esta manera bendecir sus vidas. Esperemos, mis amados hermanos, que ustedes se goce en estas verdades de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Suscríbete a este canal que sea de bendición para tu vida. Y bueno, pues muchas bendiciones y que el Señor les guarde.